Vamos a proyectar. Ya está. Hoy, semana 1, vamos a trabajar sobre lo que es evaluación formativa. La temática es evaluar para aprender, pero es importante, siempre entiendo que es importante cada vez que tú inicias a construir nuevos conocimientos, indagar sobre tus conocimientos previos acerca de la información que tienes para que construyas con los nuevos que se van a compartir el día de hoy. Y a lo mejor no tan nuevos, porque esta primera semana vamos a trabajar sobre aspectos generales, sobre lo que es evaluación. Para ello, vamos a tener como objetivo de aprendizaje comprender marcos normativos, curriculares y teóricos de la evaluación formativa, como el enfoque que orienta la evaluación de los aprendizajes en instituciones educativas de la educación básica. Entonces tenemos 3 aspectos. Recuerden que este es un diplomado, es un estudio de posgrado, ¿no? Entonces vamos a revisar los conocimientos previos que tenemos de nuestro pregrado o otros estudios que ustedes hayan tenido de evaluación. Vamos a sacar a la luz ese conocimiento previo sobre normas acerca de evaluación, qué dice el Currículo Nacional acerca de la evaluación formativa y también qué dicen los últimos teóricos al respecto. Es importante citar aquí algunas ideas que tienen los estudiantes y docentes acerca de la evaluación. He colocado aquí 5 ideas, que es lo que hemos encontrado, propuestas por Acuña en el año 2023, en un estudio que realizó él acerca de qué opinan los niños y los docentes sobre la evaluación. Un estudiante dice, la evaluación es una nota. Le preguntamos, ¿qué es evaluación? Y él responde, la evaluación es una nota. Y otro estudiante, que era un poquito más grande, dice, la evaluación significa éxito o fracaso. He querido ilustrar esas ideas a través de estas imágenes. Es lo que tenemos, es lo que piensan los estudiantes, un gran porcentaje de estudiantes. Y los docentes, ¿qué dice Acuña al respecto? Este fue un estudio que realizó él en el año 2023 y esas fueron sus conclusiones en el estudio que realizó. Los docentes, sus ideas, dice, la evaluación está centrada en pruebas, ejercicios y exámenes. Una gran mayoría de docentes también contestó que cada actividad evaluativa tiene que tener una calificación. Y otro grupo de docentes indicó que esa calificación se entrega al final. Entonces, es lo que se entiende en rasgos, aún, a pesar de que tenemos una norma del 2020, aún en el 2023, 3 años después de esa norma, todavía tenemos esta idea acerca de lo que es evaluación. Vamos ahora a mirar un caso. Un caso de la práctica docente. Ha sido tomado de una de las capacitaciones que hemos realizado y dice lo siguiente. Dime cómo evalúas y te diré qué profesor eres. Repito, dime cómo evalúas y te diré qué profesor eres. Esa es la frase que ha generado polémica entre los docentes de una institución educativa de la región San Martín. Blanca, Alfonso y Cindy, docentes de inicial, primaria y secundaria respectivamente, se han sentido particularmente contrariados por esa frase y están reflexionando sobre cómo llevan a cabo la evaluación en su práctica docente. Con el objetivo de compartir sus opiniones e ideas, han decidido reunirse para abordar el tema de evaluación formativa, pues el director ha propuesto que apliquen con mayor énfasis este tipo de evaluación en su siguiente unidad didáctica. Entonces vamos ahora a observar el diálogo de estos 3 docentes. Alicia dice, este mes nos toca desarrollar una unidad didáctica sobre asuntos públicos de nuestra comunidad educativa. Yo voy a utilizar la metodología activa del aprendizaje basada en proyectos. Docente
Alonso dice, yo utilizaré la metodología activa de aprendizaje basado en problemas. Además, tengo que priorizar algunas de las competencias. Por ejemplo, la competencia escribe textos. He identificado que necesitan mis estudiantes fortalecer esa competencia. Por ello, desarrollaré la unidad. Escribimos ensayos en la educación, sobre la educación vial en nuestra localidad. Y su compañera docente le dice, ¿y cómo piensas evaluarla, Alonso? Alonso le responde, yo evalúo de manera formativa. Esto implica que recoge evidencias permanentemente en cada actividad de aprendizaje. También dejo tareas para la casa y las reviso diariamente. ¿Ustedes cómo están evaluando? Otra compañera de trabajo responde, yo también estoy recogiendo evidencias y cada estudiante las tiene que organizar en un portafolio. Así estaré preparada cuando llegue la supervisión. Finalmente, contesta la docente, yo les doy tareas a las y los estudiantes y promuevo que autoevalúen cada una de sus acciones. Eso me ha funcionado bastante bien. Al final de las actividades, todos me presentan sus evidencias. Vamos a reflexionar sobre este caso. ¿Qué están entendiendo los y las docentes por evaluación formativa? Es la primera pregunta. ¿Ya? Vamos a abrir nuestros micros y vamos a tratar de responder sobre esta primera pregunta. Levantamos la mano o escribimos en el chat. Vamos entonces a escuchar sus respuestas o a leerlas en el chat. ¿Qué están entendiendo los y las docentes por evaluación formativa? Bien. Espero que no tengan dificultad, que sí puedan escribir en el chat. Bienvenida Cintia. Edita, bienvenida. José, Magali, Marta, Mari, bienvenidos. Román, Roger, a ver, ¿qué me dicen al respecto? Podemos levantar la mano o escribir en el chat. ¿Qué se está entendiendo por evaluación formativa? Vamos a mirar aquí, hay una manito levantada. No hay manito levantada. Aquí han escrito en el chat. Vamos a ver en el chat. Entienden, gracias Wilder, entienden que la evaluación es progresiva y constante. Excelente, muy bien. Tenemos una característica sobre evaluación formativa entonces. Una característica que es progresiva y que es constante. Gracias Wilder. ¿Quién más desea escribir, por favor? Si no pueden. Es progresiva. Gracias Roger. Coincide con Wilder. Excelente. ¿Qué más? ¿Qué más han podido, pretende articular el proceso de enseñanza-aprendizaje? Gracias, Sonia. Muy bien, muy bien. Una articulación indica aquí. Una articulación entre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muy bien. Con esas tres respuestas, vamos a seguir con la siguiente pregunta. Según el caso presentado, ¿ustedes creen que se está evaluando las competencias de los y las estudiantes? Los docentes de este caso están evaluando las competencias de los y las estudiantes. Recuerden que en uno dice que va a trabajar aprendizaje basado en problemas, el otro va a trabajar aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Se habla de portafolio. ¿Creen que se esté evaluando las competencias de los y las estudiantes? En su experiencia. Espero que los que estén aquí presentes sean docentes de aula, o al menos tienen la experiencia de ser docentes de aula. A ver qué me dicen, ¿qué contestamos por el chat? Comenten.
Bien, a ver. Magali, José, Marta, Alex. Agradezco a Wilder que contestó en el chat también, a Roger, a Sonia. Somos casi 30 personas, es importante la interacción. Bien, a ver quién más contestó. ¿Se están evaluando competencias de los y las estudiantes en este caso? ¿Qué me dicen? Bien, vamos entonces. Aquí tenemos una respuesta. Gracias, Wilder. En la práctica, al parecer, es mínimo. Muy bien, Wilder. Vamos a revisar entonces qué se está entendiendo por evaluación formativa. ¿Qué nos dice? Tenemos tres marcos, les decía en un inicio. El marco normativo, el marco curricular y el marco teórico. Como este es un diplomado que les decía, es un estudio de posgrado, es importante que nosotros construyamos nuestros conocimientos sobre bases sólidas. Y es importante revisar la norma. Si la leímos en su momento en el 2020, es importante desempolvarla y revisar algunos términos que nos van a hacer ajustar nuestra percepción acerca de lo que estamos trabajando. Para ello, en esta oportunidad he seleccionado algunos de esos términos que creo que es importante recordar para tenerlo en cuenta. Vamos a ver entonces qué nos dice el marco normativo. Las disposiciones que orientan el proceso de evaluación de los aprendizajes de las instituciones y programas educativos de la educación básica. Resolución Viceministerial 094-2020, MINED. Algo que es importante, me gustaría sí, que al menos me escribieran sí o no. Si son docentes de aula, escríbanme si tienen algún niño con necesidades educativas especiales en su aula. Ese dato me es necesario para la explicación siguiente. Por favor, escriban sí si tienen un docente, un estudiante con necesidades educativas especiales en el aula donde trabajan. ¿Ok? La primera vocabulario o enunciado que vamos a trabajar se llama adaptaciones. El marco normativo nos indica que el docente de aula debe realizar ajustes para dar una respuesta específica a las necesidades educativas, temporales o permanentes que presentan estudiantes con necesidades educativas especiales. Hablar de evaluación formativa es atender al total de estudiantes que tenemos en el aula. Y con la normativa que nos indica que debemos tener como máximo dos estudiantes con necesidades educativas especiales, el docente debe, dentro de su práctica de evaluación formativa, hacer estas adaptaciones. Los que están aquí presentes, sería bueno responder a esta pregunta. ¿Lo hacemos? ¿Poseemos el conocimiento para hacer esas adaptaciones? La norma los indica, es nuestra realidad en el aula, tenemos niños con necesidades educativas especiales. El cómo hacerlo es parte de desarrollo de este diploma. ¿Ya? Pero tenemos un primer término que lo vamos a ir trabajando, adaptaciones. Y estas adaptaciones, nos dice la normativa, se deben dar a nivel de aula y a nivel individual. ¿Okay? Vamos con el siguiente. Altas expectativas. Yo he sido, dentro de las funciones que he desempeñado en mi carrera, me ha tocado dialogar con maestros. Y en el último curso que llevamos sobre neuroeducación, se nos hablaba que muchos docentes tienen bajas expectativas de los estudiantes porque ellos tienen también bajas expectativas sobre sí mismos. Espero y creo que este grupo que ha decidido asumir el diplomado como parte de su formación profesional, tiene altas expectativas de sí mismo. Y por consiguiente, infiero que ustedes también tienen altas expectativas acerca de sus estudiantes. ¿Y qué significa altas expectativas según la norma? Es la confianza
de que todos mis estudiantes, adecuadamente motivados, van a ser capaces de aprender y de poner todo de su parte para continuar aprendiendo. Entonces, un docente con altas expectativas es un docente que no está desanimado porque tiene un niño con necesidad educativa especial en el aula, que no está desanimado porque le dieron un niño con esas características o con un niño superdotado, y él no se desanima ante ese reto y se prepara para atenderlo y evaluarlo de manera formativa, ¿no? Supone, dice la convicción, de que las habilidades básicas pueden desarrollarse a través de la dedicación y el esfuerzo. Un docente con altas expectativas es un docente que no se aminala con algún problema de convivencia democrática en el aula. Supone la confianza de que vale la pena plantearle retos y la conciencia de que los errores forman parte del aprendizaje. Un docente con altas expectativas trabaja el aprendizaje por error, ¿no? No está fijándose en lo negativo que hizo el estudiante, sino lo está viendo como una oportunidad para aprender. Un docente con altas expectativas es un docente que se preocupa por dar recomendaciones pertinentes, que retroalimenten. Entonces, estamos dentro de esa característica. Fíjense que ya vamos con dos características que son propias de la evaluación formativa. La primera, vamos recordando hacia atrás, adaptaciones. Dentro del proceso de evaluación formativa que yo como docente realice en el aula, ¿hago adaptaciones? ¿Es mi realidad o no? ¿Soy un docente que tiene altas expectativas frente a mis estudiantes? ¿Es parte de la característica del proceso de evaluación formativa que yo realizo? Vamos mirando una tercera característica que me parece interesante presentarla el día de hoy. Evidencias. Este es un término que se puso de moda en este año y todos intentaban definirlo de diferentes maneras. Evidencias, según la norma, dice, son las producciones que hagan los estudiantes, pueden ser físicas, y actuaciones, comportamientos que realicen los estudiantes en alguna situación definida como parte integral del proceso de aprendizaje. Ustedes hacen situaciones significativas, plantean su reto y ese reto los va a llevar a que el estudiante les entregue una producción o tenga un determinado comportamiento. ¿Con qué finalidad hacen eso? Porque ustedes quieren identificar qué cosas han aprendido los estudiantes de las competencias que se han planteado, ¿no? Y cuál es el nivel de logro de esa competencia. El producto que les entrega el estudiante, esas producciones o esas actuaciones que pueden ustedes observar a través de una observación sistemática, estaríamos hablando de evidencias. Eso nos dice la norma. Otro término que estuvo muy de moda también en esta época fue necesidades de aprendizaje. ¿Qué se entiende por necesidad de aprendizaje? Sé que tienen claridad en ello, estimo que así sea, pero vamos a revisar qué dice la normativa. Dice, son los requerimientos de los estudiantes para alcanzar los niveles esperados de las competencias, dependiendo del área, ¿no? Y estas necesidades pueden ser cognitivas, pueden ser actitudinales o pueden ser motrices. Como también pueden ser individuales o pueden ser grupales. Entonces, eso es lo que se entiende por necesidades de aprendizaje. He querido tomar como referencia este término que se llama nivel de logro, porque eso es lo que vamos a venir trabajando durante todas estas semanas, hablando como la descripción que demuestra estar un estudiante en relación con los propósitos de aprendizaje y permite dar información al docente, al estudiante y a su familia sobre el estado y el desarrollo de sus competencias. Y otro término que vamos a trabajar durante todo este proceso es propósitos de aprendizaje. Básicamente es la meta donde quiero llegar, ¿no? A partir de una experiencia de aprendizaje que se ha planificado por el docente, se relaciona con la situación significativa y las competencias de manera explícita.
Para terminar la revisión del marco normativo es importante observar qué se nos dice acerca de la evaluación formativa. Para el marco normativo, la evaluación formativa es un enfoque. Es un enfoque y está dividido en dos conceptos: evaluación para el aprendizaje y evaluación del aprendizaje. Este marco conceptual que estamos trabajando aquí va a ser desarrollado en las siguientes semanas, con mayor precisión, citando a los autores que van a ser nuestra base teórica de este diplomado. Ahorita estamos haciendo un pequeño resumen de lo que dice la norma. Y donde nos vamos a enfocar acerca de lo que es la evaluación formativa o evaluación para aprender es en la primera parte de este enfoque, evaluación para el aprendizaje. Estamos ahí perfeccionando nuestras habilidades acerca de lo que sería la retroalimentación, de cómo se lleva el proceso de reflexión del aprendizaje y cómo es que ayudamos a los estudiantes a reconocer las fortalezas, dificultades y necesidades. ¿Quiénes son los agentes de esta evaluación para el aprendizaje? Son el estudiante y el docente. Entonces, el estudiante, a través de la reflexión de su proceso, va a ser consciente, es lo que se busca, que sea consciente del uso combinado de sus capacidades para que logre sus aprendizajes. ¿Y cuál es la responsabilidad o la función del docente en este proceso formativo? Obtener información a través de las evidencias para retroalimentar. ¿Y para qué voy a retroalimentar? Para mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Eso es nuestro enfoque, a grandes rasgos, lo que vamos a trabajar en estas semanas, pero además vamos a hacer alguna puntualidad acerca de lo que es la evaluación del aprendizaje. Y aquí estamos mirando el nivel de logro que alcanza un estudiante en un momento determinado. Por eso es que hemos escogido el término nivel de logro para ubicarnos en un tiempo y en un espacio y obtener ahí resultados que me permitan descubrir hasta qué nivel ha llegado el estudiante y qué necesidad de aprendizaje tiene y volver a planificar la siguiente unidad de aprendizaje. Hasta aquí, en este primer marco normativo que he llegado a finalizar. ¿Tienen alguna consulta? Por favor, escriban por el chat. ¿Alguna pregunta? Pueden levantar la mano, por favor. A ver. ¿Alguna consulta, alguna pregunta en este primer punto? Vamos a ver, no hay nada escrito en el chat, entonces seguimos. Vamos con la siguiente parte. No se ha podido reconocer si alguno de ustedes tiene niños si son docentes de aula y tienen niños con necesidades educativas especiales. No lo han puesto en el chat, por lo tanto no se podría avanzar con la siguiente actividad. Es importante ello, como también es importante lo siguiente. Vamos ahorita a ver qué nos dice el marco curricular acerca de lo que es evaluación formativa. ¿Ya? Voy a compartir pantalla para observar. Orientaciones para la evaluación formativa de las competencias en el aula. En este capítulo del Currículo Nacional de Educación Básica, vamos a encontrar las orientaciones y en ellas vamos a revisar algunos puntos que es importante recordar. Me imagino que ya lo han trabajado ustedes en diferentes capacitaciones del Estado,
o particulares. Vamos a recordar algunas cosas. El marco curricular dice que el enfoque formativo sustenta la evaluación de los aprendizajes. Ya estamos hablando de evaluación formativa y la evaluación formativa como un enfoque, ¿no? Un enfoque. Vamos desde este enfoque a trabajar la evaluación como un proceso. Justo Wilder había escrito hace un momento, ¿no? Dice, se entiende la evaluación que es progresiva, que es constante, que va avanzando, ¿no? Y aquí ha coincidido con esta idea, es un proceso, pero es un proceso sistemático, ¿no? Que tiene un espacio donde se va a recoger información. En este caso ya la norma nos dijo que eso se llama evidencias, va a recoger evidencias y las va a valorar. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de observar el nivel de desarrollo de las competencias. Aquí estamos hablando de competencias, con el fin de contribuir a mejorar el aprendizaje. El marco curricular nos indica que hay pasos del proceso, ¿no? Y esto es importante. Si quieren tomen un screenshot, si quieren tomen nota, igual las diapositivas van a ir al equipo para que se lo puedan pasar. Estos pasos del proceso, ¿no? Son los siguientes. Primero, dice, valorar el desempeño a través de retos que movilicen las competencias aprendidas. El proceso es valorar, ¿no? Valorar esa evidencia. Una vez que se ha valorado, el segundo paso es identificar el nivel de logro de esa competencia. ¿Con qué finalidad identificamos? Para saber en qué nivel se encuentra, cuáles son sus necesidades de aprendizaje y ayudarlos a avanzar al siguiente nivel a través de la retroalimentación. Es el segundo paso. Y una vez que tenemos eso, el tercer paso es crear diversas oportunidades de aprendizaje para demostrar el nivel de logro de las competencias. La diferencia entre la forma de evaluar anteriormente, que era a través de ejercicios o de contenidos, la evaluación se quedaba allí, culminaba y ya no volvimos a tratar el tema. Aquí se busca que el estudiante se ejercite constantemente en el aprender las competencias del área, con diferentes situaciones de aprendizaje. El marco curricular nos plantea 3 interrogantes. ¿Qué se evalúa? ¿Para qué se evalúa? ¿Y cómo se evalúa? Aquí voy a hacer un paréntesis. Vamos a pedirle al auditorio que nos responda la primera pregunta. ¿Qué se evalúa? Por el chat, por favor, si fueran tan amables de escribir qué se evalúa. A ver, ¿qué me dicen? Voy a leer ese. A ver, ¿alguien abrió su micro? Excelente. Por favor, repita. Evalúa lo que algo has aprendido o lo que ha aprendido el alumno. Se evalúa lo que ha aprendido el estudiante. ¿Escuché bien? Ok. Se evalúa lo que aprendió el estudiante. Muy bien. ¿Alguien más si quiere que tenga un mensaje nuevo? Se evalúan los conocimientos previos que traen, teniendo en cuenta las competencias. Fanny. Claro, sí, Fanny, te doy pase. Puedes abrir tu micro. Buenas noches. Bueno, para mí evaluar en sí es una forma generalizada, ¿no? Ya sea las competencias, las habilidades, el antes de, el proceso y el cierre, ¿no? Ya que el niño está en constante aprendizaje y todo ello, pues, ¿no? Para mí eso es evaluar, ¿no? Muy bien, un concepto general que evalúa diferentes cosas, ¿no? En competencias
Muy bien, Fanny, muchísimas gracias. Marta nos dice a todos las competencias, ¿qué se evalúan las competencias? Muy bien. Ruth Noemí, gracias por tu participación. Dice los conocimientos previos que traen, teniendo en cuenta las competencias, nuevamente. Es importante lo que dijo Fanny hace un momento. Evaluamos de forma general, pero es importante precisar también que tenemos un marco curricular y ellos nos están enfocando que lo que debemos tener claridad es que ese marco general es competencias. Nosotros tenemos que evaluar las competencias y esas competencias relacionadas con los estándares de aprendizaje. Es lo que nos dice el marco. Ahora sí, esas competencias se evalúan en diferentes circunstancias. De esas competencias trabajamos, a ver, antes de continuar, Elmer, gracias Elmer por participar. Te escuchamos. ¿Puedes participar, Elmer? ¿Levantaste la mano, parece? Tienes la manito levantada. Muy bien, tenemos entonces, ¿qué se evalúa? Tenemos coincidencias, las competencias, los conocimientos previos. ¿Y para qué se evalúa? A ver qué me dicen. Fanny, muy bien, Fanny. ¿Para qué se evalúa? Te escuchamos. Bueno, para mí evaluar es saber, ¿no? En qué nivel se encuentra el niño, ¿no? Por Ujú. ejemplo, si estoy evaluando sus conocimientos o las competencias, ver si está en el antes, en el durante y el después, tal vez para trabajar más con un niño, tal vez para ver en qué, para que se pueda nivelar entre todos, ¿no? Para mí es el saber en qué nivel se encuentra, ya sea en el inicio, proceso, o está tal vez en un, ya está avanzado, pues, ¿no? Hay niños que, por ejemplo, saben muchas cosas, entonces depende. Para mí es eso. Muchísimas gracias, Fanny, por tu participación. Es correcto. Hablamos de niveles de logro, ¿no? Muy bien, Marta coincide contigo y dice para ver el nivel de logro en que se encuentra el alumno. Muy bien, gracias. Elizabeth, te doy el pase. Buenas noches. Se evalúa para que los estudiantes sean más autónomos en su aprendizaje. Ya, muy bien, estás tocando una característica que vamos a ver y eso sí es cierto, está dentro de los propósitos de la evaluación formativa, lograr que los chicos sean autónomos. Muy bien. ¿Y cómo se evalúa? Ustedes que ya tienen experticia, imagino que varios de ustedes ya son docentes de años en aula. ¿Cómo es que ustedes se evalúan? ¿O qué dice el marco curricular? Si alguien recuerda este capítulo, lo ha leído o lo ha estudiado para un examen, a lo mejor de ascenso. ¿Cómo se evalúa? ¿Qué nos dice el capítulo sobre esto? A ver, pueden levantar la mano. Elizabeth me levantaba la mano hace un momento. A ver, Elizabeth. Ah, no. Fanny, a ver, nuevamente Fanny levantó la mano. Eh, hay diferentes tipos de métodos de evaluación, ¿no? Ya sea autoevaluación, la coevaluación, y bueno, lo más práctico es la autoevaluación con la coevaluación, ¿no? Mayormente yo practico la coevaluación ya que es de acuerdo con los compañeros donde se puede saber, ¿no? cómo está yendo su proceso de aprendizaje. Muy bien, gracias Fanny, gracias. El cómo se evalúa, Fanny lo asocia con los tipos de evaluación. Excelente, muy bien Fanny. ¿Alguien más quiera compartir? Roger nos dice los saberes previos de cada estudiante. Me imagino que es para la pregunta 3 o la pregunta 2, Roger. ¿Nos puedes escribir? Esa respuesta era de la pregunta 1, 2 o 3. Los saberes previos de cada estudiante. Bien, ahora vamos un poco a recordar qué nos dice el marco curricular sobre evaluación
¿Y qué respuestas da el marco acerca de esto y qué tanto de estos conocimientos previos que tenemos o que aplicamos el día a día en el aula los tenemos con esa similitud o esa claridad? Vamos entonces con el siguiente diapositiva. ¿Qué se evalúa? Vamos a poner check mental si es que hemos llegado a lo mismo. Según el marco curricular, recuerden que el currículo es nuestra base normativa y sobre eso es que planificamos, se evalúan las competencias, tomando como referencia los estándares de aprendizaje. Y a través de esa evaluación se determina el nivel de logro alcanzado. A ver, por aquí nos han dado una respuesta. La pregunta 2. Muy bien, gracias, Roger. Dice, a la pregunta 2 nos respondía Roger con los saberes previos de cada estudiante. Bien, entonces, ¿cuántos de nosotros hemos coincidido? Un checklist mental, que se evalúa para los docentes de educación básica regular, que estamos normados por el currículo nacional. La respuesta a qué se evalúa es las competencias. ¿Ya? Esa es la respuesta para un examen tipo. Entonces, según la normativa curricular, perdón, según el marco curricular, ¿qué tenemos que evaluar? Son las competencias. Ahora, la pregunta nos decía, la segunda pregunta es, ¿para qué se evalúa? ¿No? Justo ahí Roger nos contestaba, dice, ¿dónde puedo encontrar el marco de la normativa para la evaluación? Ya, yo lo comparto de aquí, se los pongo en el chat, igual le envío el equipo para que se los pueda compartir. Magali, competencias, muy bien. ¿Para qué se evalúa? Roger nos decía los saberes previos de cada estudiante. Estamos entonces el para qué se evalúa. ¿Qué nos dice el marco normativo? Esto es importante, no solamente para rendir un examen de ascenso o de nombramiento, no solo para aprobar nuestro diplomado, porque también hay retos de cumplir dentro del diplomado, sino que es importante para nuestra vida diaria, para nuestra práctica diaria como docentes, tener claridad qué es lo que voy a evaluar cada vez que yo realizo o elaboro un instrumento de evaluación. Lo que busco es evaluar competencias. ¿Y ahora para qué? Vamos a mirar aquí. ¿Para qué se evalúa? Y había una de ustedes, de nuestro auditorio, que nos dijo, nos habló sobre autonomía. No recuerdo el nombre, pero sí nos dijo sobre la autonomía. Y casualmente, el para qué se evalúa se divide en los dos actores, a nivel de estudiante y a nivel de docente. ¿Cuáles son las funciones que tendríamos que trabajar aquí? ¿Para qué evaluamos? Nuestra compañera decía hace un momento para desarrollar la autonomía en lo que es que el niño sea autónomo para aprender. Y justo hablamos de la gestión del aprendizaje. ¿Para qué se evalúa entonces a nivel de estudiante? Tenemos dos objetivos. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, que el niño mismo gestione su aprendizaje. Y en esa gestión del aprendizaje desarrolle su metacognición y que pueda encontrar sus dificultades que tiene para aprender, cuáles son los límites, hasta ahí llega y no puede avanzar. ¿Qué necesidades tiene de aprendizaje? Que no solamente tú como docente los identifiques, sino que él identifique ello y qué fortalezas tiene, ¿no? En eso, qué fortalezas tiene para avanzar. Y a nivel de estudiante, dentro de esta evaluación formativa, fíjense cómo es bien diferente al otro tipo de evaluación que imagino todos que estamos un poco contemporáneos, hemos pasado por ese tipo de evaluación en la que solo se te veía el error para recalcarte que tenías que hacer o repetir varias veces y aprender, ¿no? Aquí, en esa época no estaban muy atentos a nuestra confianza, pero buscamos en el para qué evaluar, aumentar la confianza del estudiante. Para ello, buscamos también que el niño desarrolle esa habilidad de comunicar qué es lo que hace, qué es lo que sabe y qué es lo que no sabe. Entonces, ¿para qué se evalúa? Se evalúa para eso, para que el estudiante desarrolle la autonomía en lo que es el aprendizaje y desarrolle la habilidad de comunicar
ante un desafío si es que puede o no lograrlo. ¿Alguien activó su micro? ¿Quiere compartir algo complementario a esta parte, por favor, si fueran tan amables? Pueden levantar la mano y participar. Bien, creo que están ingresando y por eso es que se activa el micro. Vale. ¿Y para qué se evalúa a nivel de docente? A nivel de docente, ¿para qué hacemos esta evaluación formativa? Porque queremos atender la diversidad de necesidades de aprendizaje. Y vuelvo a la primera diapositiva que les di, que hablábamos sobre la normativa. Y voy a regresar rápidamente a ello porque es importante esto para dejarlo claro. Aquí estamos. Adaptaciones. ¿Para qué se evalúa? Este concepto que dice la norma es importante tenerlo en cuenta. ¿Para qué evaluamos? Evaluamos para atender, para dar respuestas específicas a necesidades educativas de estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas o no a una discapacidad, para hacer adaptaciones, para también tener altas expectativas y volvemos acá lo que estábamos ya en el punto de aquí, para atender la diversidad de necesidades de aprendizaje. ¿Y cómo atendemos esa diversidad? Brindando oportunidades diferenciadas en función a los logros alcanzados, ¿no? ¿Y para qué se evalúa a nivel de docente? Para retroalimentar. Este es el punto álgido en el que se está formando a los docentes para lograr una retroalimentación efectiva. Exacto. Gracias, Roger, por aclararnos. Hoy todos somos diversos, sí, es verdad. Y por eso necesitamos atenderlos a todos. Hablamos de diversidad de credo, hablamos de diversidad de, de lengua, porque tú sabes, viendo que también hay quechua por allá, ¿no? De la forma como aprendemos, unos aprendemos más lento, otros más rápido. Somos diversos y somos diversos hasta en lo que son los conocimientos previos, ¿no? Ustedes que ya han aplicado, si son docentes de habla, deben haber aplicado ya la evaluación diagnóstica y habrán encontrado una diversidad de niveles de logro allí, en función a los conocimientos que han traído sus compañeros. Muy bien, gracias, Roger. Dice, si hablamos de diversidad es inclusión a todos los estudiantes, no solo con necesidades educativas especiales. Es correcto lo que dices. Bien, entonces, ¿para qué se evalúa? Para atender la diversidad de necesidades de aprendizaje, brindando oportunidades diferenciadas. Y también a nivel de docente para retroalimentar. Seguimos con las pautas que nos da el marco curricular. Y ahorita sí vamos a hacer un checklist, ¿ya? Voy a dejarlo ahí un ratito y ustedes me van a decir qué de todo eso hacen. Eso es cómo se evalúa. Hace un momento intervinieron y me dijeron que hacían varias cosas para definir el cómo lo hacen. Pero el marco curricular te da unas pautas. Te da unas pautas y te dice, tienes que, este es el escalón 1, este es el escalón 2, el escalón 3, para que llegues al resultado que queremos como sistema educativo, se tiene que seguir estos pasos. Vamos a hacer una autoevaluación cada uno y vamos a ver si es que lo estamos haciendo o no. Este diplomado casualmente es para poner en práctica todo lo que dice el marco normativo, el marco curricular y el marco teórico. Porque un estudio de posgrado, como es un diplomado, merece un cambio de conocimiento a esa altura, con bases teóricas fundamentadas. Vamos entonces a verificar en nuestra práctica en las orientaciones del marco curricular. ¿Qué nos dice primero? Debemos comprender las competencias por evaluar.
comprender, no solamente leerla, no solamente copiar y pegar del currículo a mi plan de acción, perdón, a mi planificación anual, mi unidad didáctica de corto, de mediano plazo. Comprender implica entender cada una de las capacidades que contiene la competencia, ¿no? Si soy un docente de primaria, tengo mucho más trabajo, y el de iniciar mucho más trabajo que un docente de secundaria, porque el docente de secundaria, yo soy del área de comunicación, solo tengo 3 competencias que trabajar y ahí me enfoco. Pero un docente de primaria no solo se tiene que enfocar en comunicación, tiene que trabajar todas las áreas al igual que iniciar. Entonces, comprender las competencias que va a evaluar va a demandar de mayor tiempo de trabajo. Lo estamos haciendo. Realmente hemos hecho un análisis de lo que implica la competencia. Por ejemplo, escribe diversos textos. Todas las capacidades, todos esos pasos previos lo he hecho. Como segundo punto, y dice que debes analizar el estándar de aprendizaje del ciclo. Conozco el aprendizaje, he hecho esa lectura horizontal entre la competencia, sus capacidades y el estándar de aprendizaje. He logrado identificar en qué se relaciona cada uno de ellos. Lo he hecho solamente con una área que es la mía, o he trabajado otras. He trabajado en conjunto con mis colegas en trabajo colaborativo. Conozco cómo se relaciona mi área con otras áreas. He analizado ese estándar de aprendizaje del ciclo. ¿Cómo me va? Dice ahí, seleccionar o diseñar situaciones significativas. En ese tema de la pandemia nos ha ayudado mucho, que ya nos han dado varias situaciones significativas, nos han dado todo material para poder trabajar. Pero yo docente de un aula, ¿soy experto o tengo la experticia? ¿He desarrollado la habilidad de diseñar situaciones significativas en función al contexto de mis estudiantes? ¿O solo copio y pego de lo que he encontrado en las programaciones de Aprende en Casa del año pasado, o de las nuevas propuestas que están viniendo en las tabletas? ¿Cómo estoy allí? Están haciendo ustedes un diplomado en evaluación formativa. No es un taller, no es un curso simple, es un diplomado de más de 1.200 horas. Pues, la calidad del egresado de este diplomado tiene que ser alta. Y eso implica, en primer lugar, autoevaluarnos. ¿Cómo estamos? Estamos haciendo todo este proceso y nadie me lo tiene que decir, solamente es una autoevaluación personal. Si no lo estamos haciendo ustedes mismos, ahorita se van a poner en el nivel de logro en el que se encuentran y van a poner su base, ¿no? Y a partir de ahí vamos a ir creciendo hasta el término de este diplomado. ¿Ok? Respecto a los criterios de evaluación, que se ha dicho tanto y tanto, hay bastante literatura al respecto, pero yo he dado lectura a la normativa sobre criterios de evaluación. No lo he tocado ahorita porque no es el tema, es también parte de una sesión. He revisado la normativa, he revisado lo que dice el marco curricular, o solo me basaba en lo que me dicen por allí. Yo trabajo los criterios para construir mis instrumentos, o simplemente descargo un instrumento de Google y eso lo aplico. ¿Cómo está esa habilidad como docente de construir instrumentos? Otra habilidad de un docente experto en evaluación formativa es comunicar al estudiante los criterios de evaluación, ¿no? Y es algo que nosotros hacemos cuando nos toca observar clases de docentes, ¿no? En el checklist tenemos que mirar que el docente le comunica al estudiante los criterios de evaluación. ¿Lo estamos haciendo? ¿No lo estamos haciendo? ¿El estudiante tiene conocimiento de aquello o no al empezar la clase? El donde sí le he visto que le dan bastante punche es en el valorar el desempeño de los estudiantes a partir del análisis de evidencias, ¿no? Tiene un poquito más de trabajo porque ahora me hacen rúbricas o copian rúbricas, pero
están por ahí dándole bastante énfasis al equipo de docentes que yo conozco. Ustedes no los conozco, no sé cómo trabajan ahí, pero vamos por ese rubro. Y finalmente, después de haber valorado el nivel de logro de los estudiantes, hacer la retroalimentación. Que yo digo finalmente, pero eso es el inicio de otro proceso, que también es objeto de este diplomado, y lo vamos a ver a detalle con las bases teóricas que fundamentan esta buena práctica. Bien, tenemos nuestro checklist. La sala está abierta, me gustaría escuchar algún diálogo, que alguien quiera compartir su experiencia respecto a lo que se está compartiendo y lo que dice el marco curricular. ¿Qué me dicen? Pueden levantar la mano y participar, pueden escribir en el chat, compartir una experiencia sobre el cómo se evalúa. De todo lo que dice aquí, se están haciendo, a ver, tenemos un proceso de 7 pasos. ¿Se está logrando esos 7 pasos? ¿Lo están haciendo? ¿Hay alguna debilidad al respecto? ¿Dónde quieren hacer mayor énfasis? Todos estos pasos los vamos a ir trabajando en las semanas que vienen. ¿Qué me comentan? A ver. Sería importante, bueno, ya a ver, tenemos aquí a alguien que me va a escribir. Bien, creo que están haciendo bien la lección, haciendo su checklist. Como les comento, pueden igual hacer una captura de pantalla para poder hacerlo y revisarlo. Vamos con la siguiente. El marco teórico sobre evaluación formativa. Tenemos el aporte de Martínez, Valles y Romero, que en un libro que ellos trabajaron, un estudio que realizaron, se habla entienden ellos la evaluación como una experiencia formativa, es decir, donde el estudiante tome conciencia de cómo evoluciona el aprendizaje y en qué medida es capaz de utilizar y aplicar el conocimiento y las habilidades cognitivas, afectivas y sociales que ha desarrollado en diversos contextos. Entonces, hablamos de una experiencia formativa, donde centrada en el estudiante, ellos dicen, ¿no? Y mira, en 2015, la normativa salió en el 2020, estamos en 2024. Voy a dejarles una lectura complementaria donde van a ver que evaluación formativa está desde 1900, como término salió por esa época. Pero ahora está dándose mayor énfasis ya como proceso. Vamos a ver otro aporte por aquí de Núñez, como una experiencia participativa. Justo uno de ustedes comentaba hace un momento de los tipos de evaluación, la autoevaluación y la coevaluación, ¿no? Y también decíamos hace un momento sobre el tema de las evidencias y la forma como se puede evaluar de forma individual o colectiva. En el caso de Núñez nos propone que debe darse un enfoque participativo en lo que es la evaluación formativa. Y aquí nos da énfasis de que la evaluación formativa no solamente es una tarea del docente en el aula, ¿no? Sino que es responsabilidad de todos los agentes educativos, que incluye inclusive hasta los pares de familia. Y bueno, como evaluación formativa, el estudiante es el centro, ¿no? Él debe ser consciente de cuánto está aprendiendo y para qué está aprendiendo. Eso nos dice Núñez, la evaluación formativa como una experiencia participativa. Y imagino que habrán escuchado de Tobón, que Tobón va mucho más allá de evaluación formativa. Él dice, no solamente es formativa, es socioformativa.
¿no? Porque él dice que no solamente el estudiante debe ser consciente de lo que sabe, de lo que no sabe y cómo puede mejorar, sino en qué medida aquello que él está logrando, aquello que va superando, tiene un impacto social o le va a ayudar ese desarrollo de habilidades, le va a ayudar más adelante para, para resolver problemas del contexto y en colaboración con los demás. Es el enfoque, va un plus más allá de lo que es el aula y hacia afuera. Tenemos un aporte, vamos a dar lectura. Ok, el link de asistencia, por favor, no se olviden de escribir su asistencia. Recuerden que en el diplomado se contabiliza la asistencia para su registro, su certificación. ¿Ya? Bien, seguimos entonces, vamos mirando, son los aportes teóricos. Vamos a aplicar lo que hemos aprendido, ¿ya? Vamos a aplicar lo que hemos aprendido. Hasta aquí, antes de pasar a este punto, a ver, ¿alguna pregunta? ¿Pueden escribir en el chat o levantar la mano, por favor? Marta. Ok. Bien. Se hace necesario saber de qué especialidad son, se hace necesario saber de qué nivel son, porque en esta parte práctica necesitamos que ustedes elijan una competencia para hacer el proceso que nos plantea el marco curricular, ¿ya? Eso es necesario, así que si lo pueden escribir en el chat o si ya lo tienen elegido, sería interesante. A ver aquí. Archivo. Voy a subir al chat la información sobre el currículo nacional, ¿ya? Porque nos va a servir para hacer esta parte práctica. Ahí van a poder elegir la competencia de la que van a trabajar, ¿ya? Yo traigo aquí un ejemplo sobre el que es de mi especialidad, que es comunicación. He elegido la competencia escribe diversos textos en su lengua materna. Vamos a hacer el ejercicio con este ejemplo, pero la actividad es que ustedes puedan hacerlo con una competencia de su especialidad y elegida desde su nivel, porque yo elijo la competencia y debo elegir el estándar. Entonces, de ahí la importancia que se conozca su especialidad y se conozca el nivel en el que se encuentra para poder hacer este ejercicio, ¿ya? Espero esa información me la alcancen posteriormente o la puedan escribir por el chat. Vamos a ver el siguiente momento. Bien. En este ejercicio vamos a ver paso a paso según el Sheldon que habíamos visto, ¿ya? Yo voy a realizar la comprensión de la competencia a evaluar y he elegido la competencia. En mi ejemplo estoy colocando, escribe diversos tipos de textos en la lengua materna. Ahora, según Currículo Nacional, esta competencia se define con 6 características que yo las he querido enlistar porque está definido como un párrafo, ¿ya? Sino que las he querido enlistar porque recuerden que el objetivo de esta lectura es comprender. Entonces tengo que analizar ese párrafo y para efectos lo he dividido en
oraciones. Gracias, Angélica. Bien, tendré en cuenta entonces para poner ejemplos de inicial también. Muy bien, gracias por darme la información. ¿Qué me dice el escribe? Lo primero que yo debo tener en cuenta es el uso del lenguaje escrito. Definitivamente voy a utilizar el lenguaje escrito para construir sentidos en el texto y comunicarlos. ¿Ya? Así me define la competencia. Uso del lenguaje escrito para construir sentidos del texto y comunicarlos a todos. ¿Qué más me dice la definición de la competencia? Se trata de un proceso reflexivo. Ya, muy bien. Elemento 1, lenguaje escrito. Ese elemento 2, proceso reflexivo. Y ese proceso reflexivo tiene características, ¿no? Adecuación y organización del texto, considerando, dice, contextos y propósito comunicativo. Ya llevo 4 términos más que yo debo tener claridad. ¿Qué es para mí la adecuación? ¿Qué entiendo yo por adecuación? Organización de los textos, ¿lo estoy entendiendo? Significa que los textos tienen una organización interna, ¿no? Y dependiendo del nivel, dependiendo del tipo de texto que voy a trabajar, tendría que yo como docente conocer la organización interna de ese texto. Si trabajo una carta, si trabajo un discurso, si trabajo un texto argumentativo, ¿no? Si trabajo un texto instructivo, y adecuación del lenguaje escrito a la persona a quien dirijo el texto. Es un texto periodístico, será a la masa, ¿cómo me voy a dirigir? Si es un oficio, por ejemplo, ¿qué tipo de lenguaje voy a utilizar? Y el propósito comunicativo, ¿qué busco? Informar, denunciar, persuadir. Entonces, comprender la competencia a evaluar me va a llevar a activar mis conocimientos previos con la información que me define la competencia. Ese proceso lo estamos haciendo o, como les comento, solo estamos copiando y pegando del currículo nacional a nuestra planificación anual, unidad didáctica y sesión, la competencia, sin haberla comprendido. La práctica de hoy es elegir una de las competencias, y les he compartido por el chat, de las que son de mi nivel o de mi especialidad, y sobre eso hacer el ejercicio, ¿ya? ¿Qué es lo que hay que hacer primero? Copiarla, ahorita sí, copiar y pegar del currículo nacional a una hoja Word y dividir ese párrafo de definición en lo que he hecho yo, un listado de oraciones. Donde hay un punto y aparte, un punto y seguido, lo corto y lo pongo como viñeta. Y de ahí estoy analizando, estoy dividiendo el todo en partes. Y de ahí me voy a leer lo que dice cada oración. Y voy a decirle a mi cerebro que active mis conocimientos previos para decir, ¿estás entendiendo o no estás entendiendo? ¿Estoy entendiendo lo que me está diciendo esta oración o no la estoy entendiendo? Es un trabajo de comprensión. Y si hay un término, un vocabulario que no entiendo, pues nada, voy a mi diccionario y me pongo a leer para comprender. Pero no debe pasarse esto por alto, colegas. Lo tenemos que hacer pausado. Recuerden, es un diplomado. Yo voy a estar insistiendo en esto. Es un estudio de posgrado y por lo tanto debe hacerse de manera teórica y científica. ¿Ya? Seguimos. En el tercer punto de esta definición dice, en esta competencia, el estudiante pone en juego saberes de distinto tipo y recursos provenientes de su experiencia con el lenguaje escrito, ¿no? Saberes de distinto tipo. Bien. Vamos mirando por aquí, un segundo que tengo preguntas.
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad. Magali, muy bien, has elegido una competencia. Excelente. Necesitamos definir, Magali, en qué nivel de estándar, ¿ya? ¿Qué nivel de estándar vas a elegir? Está bien la competencia. Excelente, Magali. Y tenemos aquí otra intervención. Por acá, ¿no? Me congeló el mouse. Uy, disculpen, se adelantó. Dice, ¿cómo se evalúa a los estudiantes con necesidades educativas especiales? Ya tenemos todo un plan, hay una guía de cómo hacer la evaluación y si tienes ese caso, se te puede orientar al respecto, ¿ya? Hay que coordinar con el equipo porque sí existe una forma de cómo evaluar. Recuerda que estamos hablando de estudiantes con diferentes necesidades. Tenemos, dependiendo de lo que de los que se aceptan en la básica regular, hay niños autistas, ¿no? Eh, y otro tipo de niños, ¿no? Entonces, cada uno tiene una forma específica de ser evaluado, de ser atendido en esta evaluación formativa. Por eso se interesa que esto lo trabajemos. Tengo una guía y si quieres lo puedo compartir también por el chat de cómo se hace todo ese proceso. Eli Medina. Gracias, Eli. Comunicación, qué bueno, este ejemplo sí te va a ayudar. Vamos a tener en cuenta entonces el caso de Magali, que he elegido. Magali, ¿me ubicas el nivel? Porque Angélica sí me ha dicho que es el nivel inicial, pero sería Angélica que elijas también, por favor, para tomar nota, qué competencia quieres trabajar, ¿ya? ¿Ok? Yo voy tomando nota de esta parte de aquí. Muy bien, Magali, primaria. Excelente, ¿ya? Entonces, dentro de primaria me ubicas el ciclo, ¿ya? Es tercero, cuarto o quinto ciclo, porque tenemos que ver el estándar, ¿bien? Y seguimos aquí, dice, utiliza el sistema alfabético y un conjunto de convenciones de la escritura, así como diferentes estrategias para ampliar ideas, enfatizar ideas, matizar significados en los textos que escribe. ¿Ya? Yo entiendo esto, lo estoy entendiendo, estoy haciendo mi análisis, y es lo que ustedes van a hacer, ¿no? Estoy haciendo mi análisis. Entiendo qué significa sistema alfabético, entiendo qué significa convenciones de la escritura, me dice la definición diferentes estrategias para ampliar ideas. Yo le pregunto a mi cerebro, ¿recuerdas qué estrategias te sirven para ampliar ideas? Y pongo a hacer un checklist, ¿qué me dice mi cerebro? De todas las estrategias que yo como especialista del área de comunicación conozco para ampliar ideas, para enfatizar ideas, ¿no? Entonces, eso es comprender, dialogar conmigo mismo, con mis ideas previas, y elaborar, parafrasear con mis palabras lo que yo estoy entendiendo de lo que estoy leyendo. Dice, disculpen, se movió, la definición dice, para construir el significado, el sentido de los textos que se escribe es indispensable asumir la escritura como una práctica social que permite participar en distintos grupos o comunidades socioculturales. Entonces, práctica anterior a este enfoque era, vamos a escribir una carta, ¿no? Escribimos una carta. Escríbele a tu mamá, a tu papá, a tu primo, a tu hermano, ya. Y le damos un tema específico y todos escriben la misma carta, ¿no? Toda la misma carta, con el mismo contenido. Hoy en día te dice, sí, vas a escribir una carta, pero vamos a hacerlo eh, comunicándole en este caso, a lo mejor una carta a la directora, ¿no? Una carta a la directora felicitándole porque ha logrado el colegio obtener un alto puesto en un concurso. Una carta de felicitación a la directora. Entonces, ¿cómo me dirijo a la directora de mi colegio? O a lo mejor una carta al alcalde.
una carta al alcalde, participar en distintos grupos o comunidades socioculturales. ¿En qué comunidad sociocultural viven mis estudiantes? Si estoy en un asentamiento humano, yo vivo en un asentamiento humano por acá, ¿qué grupos comunales hay? Acá hay juntas vecinales. ¿Qué podría yo pretender, no? Distintos grupos y comunidades socioculturales. ¿Cómo me comunico? Yo estimo en el tema de la carta, pero pueden ser miles de cosas. Avisos, ¿no? Afiches. ¿Qué puedo hacer? Y dice, termino la definición, dice, al involucrarse con la escritura, se ofrece la posibilidad de interactuar con otras personas empleando el lenguaje escrito de manera creativa y responsable, teniendo en cuenta su repercusión con los demás. Ayer ha sido el Día de la Tierra, una carta abierta para el cuidado de la tierra. Me estoy diciendo a grupos, cómo debo cuidar la tierra, para el tema de la contaminación, para que no se contamine. Entonces, interactúo con personas, empleando un lenguaje escrito de manera creativa, porque a lo mejor puedo hacer un afiche también, y ahí veo. Esta reflexión que estaba haciendo aquí en voz alta es lo que normalmente deberíamos hacer nosotros con cada una de las competencias. Debemos ser reflexivos. ¿Queremos que los chicos sean reflexivos? Nosotros tenemos que ser reflexivos. Entonces, primer punto, comprender la competencia de evaluar. Primero elige una competencia de evaluar. Divide el párrafo de la competencia en oraciones. Te va a ayudar los puntos y seguido. Enlístalas. Lee cada una de las oraciones y pregúntate qué conoces sobre eso. ¿Lo entendiste o no lo entendiste? ¿Alguna palabra que no entendiste? Al diccionario. Si estás en equipo, trabajarlo en equipo, es bueno el tema del trabajo colaborativo, comprender juntos el texto. Y el segundo punto, la B, es no solamente comprender qué te define el currículo nacional, sino también identificar las capacidades de la competencia que pretendes evaluar. Porque recuerda que tú vas a crear un instrumento. Y tú no puedes crear un instrumento si no tienes claridad de qué criterios vas a evaluar, y esos criterios salen de los estándares y la competencia. Porque vamos a ver ahorita cómo es que se relacionan todo esto. ¿Ok? Entonces, esta competencia escribe tiene 4 capacidades. Gracias, Angélica. Tenemos aquí, resuelve cantidad, estoy leyendo un ratito la... Ok. No sé si el equipo me ayuda. Creo que se quedan grabadas los mensajes del Facebook, ¿verdad? Perdón, los mensajes de la videollamada, para tomar en cuenta y resolver estas inquietudes. Tenemos aquí, Magali va a coger nivel primaria, Marta va a coger inicial, Magali ciclo quinto, gracias. Roger está pidiendo de Eve, muy bien. Angélica, genial, resolver problemas de cantidad y el área de matemáticas, excelente. Vamos a ver esa casuística. Ciencias sociales, muy bien, gracias. Ya ven, ustedes me están dando toda la facilidad de poder colocar mayor diversidad en las casuísticas. Bien, les decía, vamos de nuevo a la competencia. Esta competencia implica la combinación, no es que está por separado. ¿Ah? Y eso también es importante, y me imagino que ustedes ya lo conocen, en el tema de hablar de los procesos didácticos. Y cuando hablamos de capacidades en el área de comunicación, estás hablando de procesos que van de la mano, uno detrás del otro. Entonces, en escribir textos, una primera característica de todo buen escritor es que adecúe el texto a la situación significativa. Ahora, ¿qué significa esa capacidad? Otra vez voy en mi lectura. Y en mi lectura voy a identificar los elementos que van a construir esta situación significativa. Y voy a entender que debo tener en cuenta el propósito comunicativo, al destinatario, tengo que elegir el tipo de texto, el género discursivo y el registro lingüístico que voy a utilizar para escribir el texto, así como los contextos socioculturales.
Toda esta información debo tener en cuenta para adecuar la situación comunicativa. Como competencia ya no estamos hablando de que hoy es mi clase de tipo de texto. Mañana será mi clase de propósito comunicativo. La siguiente semana va a ser mi clase de contextos socioculturales. No es así. Hablar de competencia es hablar de que toda la información se da en un contexto de situación comunicativa. Entonces, vamos a adecuar a esa situación comunicativa nuestra información. ¿Qué nos dice acerca de organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada? Organiza, hace una estructura de ese texto. Ordena lógicamente las ideas en torno a un tema. Tenemos un tema y hay que organizar ideas. Puedo ampliar esas ideas, es decir, conozco mi idea principal, tengo mi idea secundaria y tengo mi idea terciaria. En un párrafo que voy a plantear y establezco relaciones de cohesión entre ellas. Vocabulario. Todo esto me está pidiendo en organiza y desarrolla ideas de forma coherente y cohesionada. Otra capacidad de esta competencia es utilizar convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente. Usa de forma apropiada recursos textuales y gramaticales. Todo lo que es ortografía. Tiene en cuenta esto. Y finalmente, lo que estamos buscando es que el estudiante gestione su propio aprendizaje, que reflexione sobre lo que está haciendo. Entonces, siempre va a estar presente una capacidad de reflexión. Reflexiona, ¿sobre qué va a reflexionar? Sobre la forma, es decir, el mensaje que está transmitiendo, sobre el contenido, la forma, perdón, la estructura del texto, el contenido del mensaje y el contexto del texto. Ahí siempre va a haber una revisión, por eso hablamos de una primera versión del texto, de una siguiente, hasta de una tercera o más, dependiendo de todos los ajustes que se tienen que dar, porque el texto ya no se queda solo para el profesor. Esa es otra cosa que debemos tener en cuenta. Todo texto que se escribe se inserta a la sociedad, tiene una necesidad de ser publicado. Ya tenemos infinidad de medios a través de los cuales se pueden publicar nuestros textos. La web es una de ellas. Y vamos a mirar todo eso. Entonces, comprender la competencia de evaluar no solamente es, como les decía, copiar y pegar del currículo nacional a mi formato Word, de mi planificación anual, o de mediano o corto plazo, sino es entrar en diálogo con lo que dice el párrafo de la definición de la competencia, entrar en diálogo con lo que dice identificar las capacidades de la competencia a evaluar y tener claridad de qué está implicando cada una de ellas. Como el segundo punto, dentro de este proceso, recuerden el checklist que estábamos haciendo hace un momento, vamos a dar una pausa ahí. Aquí, ¿no? Hemos hecho esto, comprender las competencias para evaluar. ¿Y qué nos dice en la segunda? Nos dice analizar el estándar de aprendizaje del ciclo. Vamos nuevamente aquí. Analizar. Nosotros dentro del Ministerio de Educación utilizamos mucho el tema de los colores para lograr el análisis del estándar. ¿Con qué finalidad? Porque lo que hacemos es relacionar el estándar, que disculpen, se pasó. El estándar está en la parte superior, es el primer párrafo que ustedes pueden ver en esta diapositiva. Y en la parte inferior están los desempeños de las capacidades que hemos trabajado. ¿Ya? Entonces, relacionamos este primer, ¿qué nos dice el estándar aquí? Describe diversos tipos de textos de forma reflexiva. Y primera característica, adecúa su texto al destinatario, propósito y registro.
a partir de su experiencia previa y de fuentes de información complementaria. Estoy hablando del ciclo sexto, por eso le decía hace un momento, por favor, escríbanme el nivel en el que se encuentran, la especialidad, si es que son de especialidad, y escojan una competencia y el ciclo, porque por ciclo va a variar el estándar. Yo he elegido aquí el ciclo sexto. Entonces, adecúa a su destinatario. ¿Y yo qué voy a hacer? Voy a mirar aquí ya trabajamos ya no con el currículo, sino trabajamos con la programación curricular, dependiendo del nivel. Voy a mirar los desempeños, ¿ya? Los desempeños. Y vamos a ubicar. Donde dice adecúa su texto, me ubico qué desempeño dice adecúa su texto y lo pinto del mismo color. Y estoy comparando desempeño y estándar. Y voy a cambiar los colores. Yo he dado estos modelos de colores. Ustedes pueden cambiar los colores que ustedes requieran. Hasta poder entender cómo se relaciona el estándar con cada desempeño. Y descubrir que todo lo que dice el desempeño está descrito, perdón, todo lo que dice el estándar está descrito en cada uno de los desempeños que se plantea por ciclo. ¿Ya? Entonces, esto es lo que vamos mirando. Dice, adecúa su texto al destinatario, habíamos leído, y miramos acá. Primera viñeta. Adecúa el texto a la situación comunicativa, considerando propósito comunicativo. Arriba dice propósito. El tipo textual. Y algunas características del género discursivo, así como el formato y el soporte. Aquí ya me da más precisión. El desempeño es más preciso. ¿Y por qué lo tengo que tener en cuenta? Porque casualmente de estos desempeños vamos a guiarnos, porque los desempeños describen la precisión del estándar, vamos a guiarnos para construir posteriormente nuestros criterios de evaluación, nuestros instrumentos. ¿Ya? Por eso es importante todo este análisis. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok, estamos entonces avanzando. Dice en la siguiente oración, organiza, está en negrita, y desarrolla lógicamente las ideas en torno a un tema y las estructuras de párrafos y subtítulos de acuerdo a algunos géneros discursivos. Escribe textos de forma coherente y cohesionada. Ordena las ideas en torno a un tema. Las jerarquiza en subtemas, ideas principales y las desarrolla para ampliar o precisar información sin digresiones o vacíos. ¿No? Y vamos relacionando. Todo lo que aparece en rojito se relaciona con lo que está rojito, todo lo que está en celeste arriba, con lo que está celeste abajo, todo lo que está en camello, color camello o mostaza, también en la parte de abajo. Ese es el análisis que debemos realizar. Ese es el punto 2 de este proceso. De ahí la importancia de que recuerden, la importancia de que este trabajo no se haga solo, sea de forma colegiada. Si yo estoy en una institución educativa donde hay más docentes, por ejemplo, yo soy secretaria de comunicación, más docentes de comunicación, debería sentarme con cada uno de ellos a trabajar. Se promueve el trabajo colaborativo, es importante. Es importante que ustedes lo vivan, porque si ustedes, la norma nos dice que debemos hacer trabajo colaborativo con los estudiantes, no lo vivimos, no tenemos esa experiencia, ¿cómo orientamos a nuestros estudiantes a vivir esa experiencia de aprendizaje colaborativo? Es importante tener la experiencia para compartir. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? A ver, ¿alguna consulta?
Va por aquí, alguno le... Vamos entonces con el tercer paso. Compartir. Está el tercer paso. Vamos a... Ahí nos habíamos quedado. El tercer paso dice selecciona, diseña situaciones significativas. Aquí se ha creado una situación en función al ejercicio que viene a continuación. Ahí yo les decía, ¿no? ¿Qué tanto nosotros somos autores? Hemos producido información respecto a este tema de situaciones significativas, o solo hemos copiado y pegado, o al menos hemos contextualizado, porque no, recuerden que ahora tienen derecho de autor todos, ¿no? Hemos contextualizado esa información a lo que dicen, a lo que vive nuestra institución educativa. Aquí se ha tomado como ejemplo esta información. Cada 23 de abril se suceden celebraciones en todo el mundo para dar a conocer el poder mágico de los libros. Un nexo entre el pasado y el futuro, un puente entre generaciones y distintas culturas. El desarrollar el gusto por la lectura brinda la posibilidad de conseguir en el futuro un adecuado hábito lector. Actualmente son pocas las personas que leen libros como hábito personal. En la comunidad educativa se midió la edad lectora de los estudiantes de segundo de secundaria y se obtuvo que el 90% tiene entre 0 a 3 años lectores. Es decir, no han leído ningún libro o han leído hasta 3 libros. Mientras el 10% ha leído más de 3 libros. Concluyendo que existe poco hábito de lectura. Por ello, con el fin de fomentar la lectura entre todos, se redactará una carta dirigida al docente recomendándoles leer un libro del plan lector. En esta carta se indicará las razones del por qué se debe leer el libro y de esta manera se logrará que cada niño lea un libro del plan lector. Es una situación que se crea para una evaluación, ¿ya? El producto es una carta. Vamos al siguiente punto, que es el número 4. Utilizar criterios de evaluación para construir instrumentos. ¿Por qué es importante que yo conozca las capacidades? Porque ellas van a ser nuestra base para crear los criterios. Aquí solamente los voy a nombrar porque este también es objeto de otra semana de capacitación donde vamos a dar énfasis también el marco normativo, el marco curricular y el marco teórico acerca de lo que son criterios de evaluación. ¿Ya? Aquí solamente estoy poniendo el ejemplo para que lo podamos ver que existe una relación entre las capacidades, los criterios y los instrumentos. En este caso es una ficha de observación que plantea 3 rubros. Logro destacado o satisfactorio, en progreso a lograrlo y en inicio. El siguiente punto a trabajar es valorar el desempeño de cada estudiante. Perdón, me pasaba el 5. Es comunicar a los estudiantes los criterios de evaluación. Esto es importante, no olvidarlo al inicio de la clase, ¿no? Es parte de lo que es el proceso de aprendizaje. Los niños deben saber, los estudiantes deben saber sobre qué se les va a evaluar, qué es lo que van a hacer como producto, ¿no? Y qué características debe tener ese producto. Y como punto 6 estaría la valoración del desempeño de cada estudiante a partir del análisis de la evidencia. Como ya creé mi instrumento, que también esto es un tema propio del diplomado en otra semana, voy a comparar lo que dicen mis criterios con
En este caso, la evidencia que me ha presentado el estudiante, que es una carta que va dirigida en este caso al profesor de aula. Y una vez que se valore, ya pasa al siguiente punto, que es la retroalimentación. La retroalimentación, que también es objeto de otra sesión específica, además de una sesión acerca de lo que es la retroalimentación con las bases respectivas. Les estoy dejando dentro de este rubro una lectura recomendada, espero que la puedan realizar, que nos habla acerca de la evaluación formativa, toda la base teórica desde los inicios, desde que se concibió como definición de evaluación formativa hasta estudios del año 2023. Es una lectura que sería importante, ya que ustedes en este estudio de posgrado son netamente investigadores y buscan la mejora de su práctica. ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta? He tomado nota de lo que me han escrito acerca de la especialidad, el nivel, el ciclo, para poder tener más información al respecto. Tengo también una petición acerca de EVE. Y también esta información le estoy dejando las referencias bibliográficas acerca de lo que se ha consultado para crear esta información. Estimado maestro Elmer, con eso quedaría lo de hoy. Ha habido mucha participación. El link de asistencia, si fueran tan amables de poder registrarse, por favor. Y si aún pueden dejarme los datos que les he pedido para poder preparar la información para ustedes.